el rostro del Señor y acércate a su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Quiero leer la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Gloria a Dios. Cuán importante es para nosotros los creyentes, a sabiendas de que tenemos un enemigo que nos hace la guerra, que no le interesa que nosotros seamos cristianos ni busquemos a Dios, y que nos hace la guerra o nos trata de distorsionar. Cuán importante es que nosotros entendamos que debemos contar con la presencia pura de Dios y la aprobación del Señor para todo lo que vamos a hacer en la vida. Siempre se ha dicho, hermanos, que cuando Dios manda, Él respalda. Y los hombres de Dios que quieren agradar al Señor, necesitan entender que cuando Dios aprueba algo para hacerlo, el Señor lo hace y lo hace para bien. Dios no aprueba algo hoy para después dejarlo mañana. Porque Dios es todopoderoso y Él es grande. Dios es grande. Y aquí vimos un Moisés que estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Aún sabiendo que Dios hablaba cara a cara con él, que Dios hablaba y le decía las cosas, se atrevió a decir Moisés: si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saque de aquí. Él estaba diciendo: Señor, si tu presencia no está conmigo, no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, este hombre no estaba contando con su sabiduría, no estaba contando con lo que conocía, con lo que sabía, sino que él estaba contando con Dios y que Él era el que le iba a dar el éxito en la misión que Dios le estaba encomendando. Oh, que bendito hermano que me escucha, siervo de Dios, tengo que decirte con todo el corazón que el enemigo nos ataca. Pero si contamos con la presencia de Dios, y si la presencia de Dios está en nuestra vida, podemos proclamar en el nombre del Señor Jesús que vamos a tener la victoria y que vamos a poder triunfar a pesar de las dificultades que se enfrenten o que nos salgan en el camino. Vamos a vencer porque el Señor nos dará la victoria que necesitamos. Pero es importante que tú y yo veamos este ejemplo de Moisés, que aún Dios hablando con él y diciéndole quién iba a estar a su lado, lo que iban a hacer, se atrevió a recalcar, vamos a decir, le recalcó a Dios, o más bien le insistió a Dios, y se aseguró con Dios de que su presencia estuviera a su lado en esa misión que Dios mismo le estaba encomendando. Le había encomendado. No daré un solo paso si no estoy seguro que estás conmigo. Hermano, Moisés sabía que era la presencia de Dios
en Israel que distinguía al pueblo de otras naciones. Y es lo mismo hoy. La presencia de Dios es lo que nos distingue de los incrédulos, en que Dios está con nosotros, dirigiéndonos, guiándonos, obrando su voluntad. Y cuán importante es que nosotros como creyentes entendamos que es necesario contar con la presencia de Dios para todas las cosas, porque lo que nos va a garantizar el éxito en todo lo que hagamos, usted sabe lo que es lo que nos va a garantizar el éxito: la aprobación de Dios y el respaldo de Dios. Usted va a abrir una iglesia, pídale dirección al Señor. Usted va a coger un préstamo, en primera instancia le voy a decir no tome prestado, pero si lo va a tomar porque no tiene otra opción, preséntelo delante de Dios. Se va a casar, va a hacer cualquier cosa, busque la aprobación de Dios. Te van a llamar legalista, anticuado. Varón, ¿para qué tú vas a orar? Eso no es necesario. Tú tienes la capacidad, Dios te ha dado la sabiduría. Tú eres un teólogo, tú tienes muchos años en el evangelio, con tu experiencia basta. No. El hombre sabio, el hombre de Dios, no se lanza solo, sino que busca la dirección del Señor, la aprobación de Dios, la compañía de Dios. San Juan 15:5 en el Nuevo Testamento, Jesús dijo una palabra muy buena. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este es el que llevará frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ahí está la clave. Moisés sabía que separado de Dios no iba a tener la victoria. Cristo lo recalca a los discípulos y les enseña: manténganse cerca, manténganse en la presencia, manténganse en la brecha, porque no podrán hacer nada separados de mí. Gloria a Dios. Cristo estaba garantizando la victoria en esta vida cristiana, y en cualquier plan de la vida se la estaba garantizando la victoria, pero aquellos que permanecían en él, en aquellos que permanecían en su voluntad, para aquellos que permanecían buscando su presencia, porque Dios es la fuente de toda bendición. Moisés se sentía cansado, tal vez no podía más en algunos momentos, pero la presencia de Dios estaba ahí. ¿Cuántas luchas no tuvo Moisés en el camino con el pueblo de Dios? Pero Dios le dio una palabra que te da a ti en este día. Tu presencia, mi presencia, le dijo Dios, irá contigo. Y hay una palabra clave que quiero decirte: y yo te daré descanso. Hermano, porque cuando tenemos la presencia de Dios en nuestra vida y cuando le servimos a Dios, no es que no van a venir en encontronazos, vienen sus pruebas, pero la diferencia está en los hijos de Dios con los que no, con los inconversos, es que la presencia de Dios va con nosotros y su presencia nos da descanso. No es que no van a venir pruebas, van a venir pruebas, pero la presencia de Dios nos va a calmar. En el mundo la gente se vuelve loco, se desespera, se amarga, hace cuantas cosas para tratar de resolver su problema, porque no tienen descanso, porque no tienen sosiego. Cuando tú estás buscando de Dios y cuando tú buscas la aprobación de Dios, tú no te vas por cualquier cosa, porque la presencia de Dios te calma, la presencia de Dios te ayuda, la presencia de Dios te sostiene, la presencia de Dios te mantiene. Y a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de los clavos que haya que caminar por encima de ellos, la presencia de Dios nos da descanso. Por eso yo te digo con todo mi corazón en esta hora y de parte de Dios, procura la presencia del Señor. David procuró la presencia del Señor. Cuando Goliat estaba destruyendo el pueblo, amedrentando y turbando al pueblo de Dios, acuérdese que Saúl le quiso poner ropas que David no sabía.
ni conocía porque no era de su costumbre. ¿Y qué le dijo David? Deja todo eso allá, yo no lo necesito. Y David tomó las armas que él sabía que podía vencer. Hoy en día hay muchas ofertas de ropas espirituales para que tú puedas vencer. Pero déjame decirte que las armas más poderosas que pueden existir a nivel mundial y fuera del mundo son las armas espirituales. Dice la palabra, las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Esas fueron las armas que usó David. Y sin duda alguna era la presencia de Dios en él. Por eso pudo destruir a Goliat. Por eso, hermanos, Moisés también pudo sacar el pueblo en victoria. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y aunque venían pruebas y problemas y dificultades, la presencia del Señor le calmaba. Óyeme, es como un refrigerio, hermano. A veces tú estás en prueba, a veces vienes aquí, vas allí, encuentras dificultades, no sabes qué hacer, estás volviéndote loco, pero de repente tú hablas con Dios, de repente adoras al Señor. ¿Y sabe qué pasa? La presencia de Dios te da descanso. La presencia de Dios te consuela. La presencia de Dios te mantiene sobrio. La presencia de Dios te mantiene tranquilo. Bendito el nombre del Señor. ¿Usted no se acuerda cuando Pedro estaba preso? La iglesia estaba orando afuera, pero Pedro estaba preso. Y Pedro hasta se durmió en la cárcel. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no se andan turbando. Los hijos de Dios no andan en un desasosiego. Los hijos de Dios no andan volviéndose locos. Los hijos de Dios no andan pensando en tomar un lazo al cuello, porque tienen la presencia de Dios, y en medio de la prueba, la presencia de Dios le da descanso. Oh, hermano, si a usted le hace falta la presencia del Señor, acérquese a Dios hoy y dígale: Señor, por este desespero que yo tengo, ¿qué es lo que pasa? Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando tú estás en Dios, cuando tú estás firme en el Señor, aunque viene una ola fuerte a golpear tu barca, tú te mantienes tranquilo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios da descanso. Tú ves esta gente que vive en un desasosiego, que vive en una intranquilidad, no tienen paz, no pueden comerse una comida tranquilo, no pueden tomarse un café, no pueden tomarse un vaso de agua, porque todo es un problema y todo es una agonía, hay una dificultad. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Que no te está dando descanso la presencia del Señor. He visto gente morir con enfermedades, cristianos, y morir con una sonrisa. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios le da descanso. Dios no deja que nos alteremos. Dios no nos deja caer en una agonía, no, porque su presencia nos da descanso. Y hoy tengo que decirte con todo el corazón: ¿de qué estás lleno? ¿Qué hay dentro de ti? Busca la presencia de Dios, que Él te la dará. Éxodo 33:15 dice: entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir. ¿Tú sabes por qué a veces no tenemos tranquilidad en lo que estamos haciendo? Porque estamos actuando sin contar con Dios. Y entonces, como dicen por ahí, nos lanzamos con el pecho al agua, sin un salvavidas. Entonces, ¿por qué a veces, hermanos, vienen grandes encontronazos a nuestra vida, que perdemos la paz y la tranquilidad? Porque no tomamos en cuenta a Dios para lo que vamos a hacer. Óyeme, tengo que decirte en el nombre de Jesús, aunque lo que vayas a hacer sea algo muy mínimo, cuenta con la aprobación de Dios primero y no te lances. No te lances. Tienes que contar con la aprobación de Dios. Tienes que contar con la aprobación del Señor y estar seguro de que Dios irá contigo. Qué precioso cuando un hermano le dice: vamos a hacer un proyecto, pero primero vamos a orar. Tú sabes lo que me llamó la atención, que cuando a mí me llamaron para ser pastor, para entrar al proceso de formación, para luego ser ordenado, el hombre que Dios usó me dijo: vamos a poner una iglesia en la República Dominicana, tú vas a ser el pastor, me dijo primero.
pero tú vas a irte a orar y yo regreso en 3 meses. Eso marcó mi vida, porque se estaba buscando la aprobación del de arriba. Entonces, ahora hay un grupo, habemos muchas personas que estamos contando con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia intelectualidad e inteligencia. Y por eso es que a veces iniciamos proyectos y se nos caen o lo abandonamos, lo dejamos a media. ¿Por qué? Porque no estamos contando con la aprobación de Dios. Pero cuando tú buscas de Dios y tú le dedicas tiempo a la oración, déjame orar por esto, déjame ver qué Dios dice. Entonces es muy difícil que tú caigas en el fracaso. ¿Cuántos ministerios lo he visto cerrado, que empezaron muy bonitos, con mucho dinero y todo un equipado, y al final se caen? ¿Por qué? Porque no contaron con la aprobación de Dios. Si tú vas a casarte, dedícale tiempo a la oración. Si vas a viajar, ora por eso y busca la dirección de Dios. Sea cualquier cosa que vayas a hacer, te invito a que mires a lo que hizo Moisés, que fue capaz de decirle: si tu presencia no viene conmigo, no nos haga partir de aquí, porque tu presencia es la que nos dará el éxito. ¿Qué te garantiza el éxito en lo que tú estás haciendo, hermano, amigo? ¿Qué tú entiendes que te garantiza el éxito? ¿Tu experiencia? ¿Tu sabiduría? ¿Tu dinero? ¿Qué entiende que te garantiza el éxito? Tengo que decirte que Moisés estaba seguro que lo que le garantizaba el éxito era la presencia de Dios en ese trayecto, la ayuda de Dios, la mano amiga de Dios. Tal vez tú tienes planes y propósitos. No te dejes engañar, no te lances sin antes buscar la aprobación del Señor. Dios no quiere tu fracaso, Dios quiere que tú venzas. Acuérdate lo que dice la palabra: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, y si por los ríos no te negarán, y la llama no arderá en ti, dice el Señor. ¿Pero por qué? No es que no van a venir pruebas, van a venir pruebas. Lo que está diciendo es que yo voy a estar contigo y te voy a dar la mano. Usted ve esta gente que no soportan nada, no soportan la prueba, no soportan las dificultades. Tienen que revisar su vida y analizar con quién están contando, hermano. El evangelio no se vive a costillas récord, como dice mi amigo. El evangelio no se vive contando con tu sabiduría humana, con tu intelectualidad. No, tienes que depender de Dios. Y Dios está buscando hombres y mujeres que inicien proyectos para su reino, pero que cuenten con Él, no con las escuelas de los hombres, que las escuelas de los hombres te forman con defecto, pero la escuela espiritual de Cristo te forma, y cuando viene la prueba tú te mantienes y representa a Dios con toda decencia y con todo carácter. Vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a buscar la aprobación de Dios, porque en Dios el éxito está garantizado, pero es su presencia. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y cuando Él dice nada, es nada. Tú que me ves, que me escuchas, no te lances, no te dejes encantar de muchos encantadores que andan por ahí diciendo lánzate, lánzate. No, busca la dirección del Señor. Aún Dios diciéndole a Moisés, ve, Moisés le decía, yo quiero que tú me demuestres que tu presencia va conmigo. Al mismo Dios. Entonces ahora hay como una cosa, hermano, y una fiebre de autotitularnos y de autoordenarnos a ministerio, pero sin contar con la aprobación de Dios. Y por eso es que estamos mirando tantas cosas en estos días, porque la gente quiere lanzarse sin contar con la ayuda y la aprobación del Señor. Tengo que decirte con todo el corazón, no des un paso si Dios no va contigo. No des un paso si Dios no te mueve en ese plan, en ese proyecto que tú tienes, en ese ministerio. Busca la aprobación del Señor. Porque la presencia de Dios, si Dios te garantiza que va contigo, no te preocupes, que cuando venga la prueba, no te vas a quedar en la casa llorando ni quejándote, sino que la presencia de Dios te dará descanso. La presencia de Dios te dará consuelo. La presencia de Dios te confortará
y podrás enfrentarlo todo, quedar de pie y seguir hacia adelante. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Señor, abrimos nuestro corazón. Tu palabra declara que un corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. Señor, nos humillamos delante de ti y te pedimos con toda el alma, oh Dios, que nos dé fuerzas, que nos ayude y que podamos entender que debemos contar con tu ayuda y hacernos de ti, siempre buscando de tu presencia, ser de ti unos buenos aliados, siempre recibiendo de ti el consejo y la aprobación para todo lo que vamos a hacer. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo hoy y siempre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.